Viviana, por favor. Hola Andrés. ¿Qué tal? ¿Te ha tocado de voluntaria? Bueno, tengo varios voluntarios. Te repito la pregunta. ¿Cómo Dale. actúa el Espíritu Santo con respecto a los objetivos y los medios del ego? No vayamos a lo intelectual. ¿m? Estamos hablando de, como sabemos, pero lo repito, de un aspecto de tu mente del cual dependes para salir de toda esta prisión. Así que conviene saber, puesto que dependes de ello, dependemos de ello, cómo actúa el Espíritu Santo ese aspecto de la mente con respecto a los objetivos y los medios que el ego ha establecido. Porque esos son con los que estamos en contacto habitualmente. Unos objetivos y unos medios establecidos. Ahora, ¿qué hace ese aspecto de tu mente con eso, que es cotidiano? Mira, lo primero que me sale es que primero tengo que ver a lo que le doy realidad, eh, que son los objetivos del ego. Por ejemplo, eh, ver este mundo tal cual es para después poder trascenderlo. Los medios pueden parecer lógicos, pero tienen una lógica de mente. Eh, Bien, es decir, bueno, puesto sí, que vamos a embarcarnos en ello, primero hay que hacer un examen de la situación. El espíritu, sabemos que no puede utilizar nada a mi favor que yo primero no le haya entregado, no sí, haya reconocido. ¿Por qué esto funciona así? porque si no voy a sentir una amenaza y como una coerción, ah, y el miedo se va a incrementar y no voy a poder entregar hasta no ver el valor que le estoy dando y ver el contraste de, de eso a lo que le doy realidad. No voy a poder reconocer que en realidad el Espíritu Santo es mi propia voluntad, si creo que se me está imponiendo, Claro, ¿no? Así que claro, por eso es tan importante primero reconocer que lo que ocurre, los propósitos del ego, también son mi decisión y claro, asumir la responsabilidad con respecto a ellos. Pero para eso tengo que saber cuáles son, como decías. sí, sí, sí. Ujú, Y que ujú, van a estar enlazados con lo que pienso que soy, ujú. con mi propio concepto del mismo. Así que, eh, bueno, primero es concientizar o eh, sacarlo del inconsciente, que muchos de ellos están en el inconsciente, La mayoría así es. hacer, ponerlo sobre la mesa, ver el valor que tiene y, y pedir ahí, se puede pedir ayuda para ver al Espíritu Santo y una vez que descubro el valor, sí, se puede hacer la entrega, que ahí se ocupa el Espíritu Santo. Sí. Eh, y ahora no me queda muy claro esto de los medios. ¿Cómo era la pregunta en relación a Sí, los ¿cómo medios? actúa el Espíritu Santo con respecto a los objetivos y los medios del ego? ¿Podrías poner algún ejemplo en cuanto a objetivos y medios del ego? Sí. Eh, a ver, un objetivo me sale medio abstracto, quiero poner uno más concreto. Eh, lo que ¿Qué más te me parece? sale es A ver. esto de cómo usamos las defensas como una forma de sentirnos seguros ante cualquier situación. ¿Eso sería un Eh, objetivo o un medio? un medio. ¿Cuál sería un objetivo? Primero, para ir en orden. Sí, ¿Te parece, por ejemplo, que un objetivo podría ser la reafirmación de la separación a través del especialismo? sí. Ujú. Eh, Vale, sí, pues podría decir, vamos a centrarnos en él y ahora explicas los medios. bueno.
si lo llevo a una, a una pareja, eh, si en la pareja eh, el objetivo es que me voy a salvar a través de la pareja, porque le doy la función de especialismo y de que el otro tiene lo que yo no tengo. Ujú. ¿Y Eh, de qué te vas a salvar? de mi propio concepto, de lo que pienso de mí misma de manera inconsciente, ¿Por qué tendrías que eh, salvarte de eso? porque lo proyecto afuera, no creo que esté en mí. Sí, pero Eh, proyectarlo hacia afuera es la consecuencia. La consecuencia de creer que te tienes que salvar de ello. Y la pregunta es, ¿por qué tendrías que salvarte de ello? ¿Cuál es el problema de ese concepto que tienes de ti? no lo sé cómo argumentar. Eh, ¿Pero tienes una sensación? sí, ¿Cuál sería? la insuficiencia me viene, pero es muy abstracto. Ujú. Eh, Bueno, es abstracto, pero puede servir. Porque si bueno, tienes una sensación de insuficiencia, querrás liberarte de ella, ¿no? Y eso es lo que da lugar a la proyección. sí, Pero ¿por qué da lugar a la y proyección? Para ir, porque no lo aguanto, ajá, no lo porque no lo soportas, te genera aguanto, no incomodidad lo, y quieres quitártelo de sí, encima, ¿no? sí, sí, es una forma de alivio, proyectar, es, que dura un tiempo. Ujú. Eh, lo proyecto en el otro con los atributos que a mí me faltan y que no lo veo así. Entonces pongo la salvación en manos de la pareja. Ujú. Eh, o, bueno, esto tan común, ¿no? Si tengo pareja o si me caso, me salvo. Sí. Este, bueno, hasta ahí llego. Y Ujú. Vale, tienes una idea de lo, ti que es insuficiente sí, y sí, tratas de salvarte de esa idea de ti proyectándola afuera. Eso implica que sí, ves a los demás como insuficientes. El sí, propósito es entonces intentar liberarte de esa sensación a través de la sí, proyección y de la proyección de la ira y también, como explicaba el curso en los capítulos anteriores, del intercambio de un yo que consideras mejor por un yo, el tuyo, que consideras peor o insuficiente, lo cual implica un sentimiento de culpa con respecto al otro, porque crees que estás estafándole de alguna manera, le estás ofreciendo algo insuficiente peor, claro, sí, a cambio de algo que tú necesitas, ¿no? sí, sí, Ujú. sí. Y esto que dijiste, la decisión, no me doy cuenta que es mi propia decisión, ¿no? De haber elegido eso, eh, dejando en manos del otro, de la fantasía, de la que es de voluntad del otro, de, poniendo en la pareja la voluntad de salvarme o lo que sea que aparezca, ¿no? Porque después me voy a sentir amenazada, o esto que decís, esta tendencia a odiarlo Ujú. y culpabilizarlo porque hice un mal intercambio, una Ujú. mala negociación. Claro, intentabas liberarte de algo y al final eso de lo que intentabas liberarte acaba apareciendo de todas formas en la relación. A eso se refiere el curso cuando dice que en un intento de liberarse de la culpa, eh, ambos miembros de la relación huyen horrorizados cuando se dan cuenta de que la culpa se ha adentrado en las defensas que habían establecido, como una especie de fuerte ahí, ¿no? De muro alrededor para protegerte a través del especialismo, pero la culpa acaba atravesando esos muros y ya ambos salen corriendo en busca de otra De otra fortaleza que les relación, proteja, claro, otro cuerpo. claro, sí. Ujú. Vale, ese sería entonces el propósito, uno de los propósitos u objetivos del ego. Eh, ¿Los medios cuáles serían? Los medios es la relación. Ujú. eh, El objetivo es liberarse de la culpa o intentarlo sí, y los medios es la relación, a través de la lo que has relación, comentado, ¿no? claro, de ver qué es lo que valoro y Ujú. eh, poder entregar, no la, es nivel a nivel, no es la relación, no te entrego la relación sin ver nada, que Ujú. es también un autoengaño que suele pasar y me desentiendo, sino
ir viendo capa a capa toda esta insuficiencia, todo este concepto de mí misma que he puesto, proyectado sobre el otro y, y dar cuenta de este especialismo, ¿no? A ver, ay, estoy trabada, Andrés. Sí, vas Pero bien, vas bien. bueno, Yendo de nivel en nivel para ir resolviendo las creencias según se van presentando. claro, claro. Ujú. Y, y bueno, y después sí se puede, a medida que se va viendo, se puede poner como propósito santificar la relación. Y ahí también dejarse llevar, una vez que uno pone ese propósito de una manera honesta, dejarse llevar ante lo que sea que va a ir apareciendo, porque ahí va a haber un montón de desafíos ante ese propósito, ¿no? Que van a ir mostrando Ujú. la cara de ir viéndose a uno mismo todo el tiempo. Ya estás hablando entonces de cómo actúa el Espíritu Santo con respecto a los objetivos y los medios del ego, Sí, sí, sí. reinterpretándolos, ¿no? Sí, exacto. Y Invirtiendo también. cuando hablas de la dificultad que se va presentando, ¿a qué te refieres? ¿Por qué hay dificultades en este Por- planteamiento? Porque hay que atravesar toda la propia oscuridad eh, y dar cuenta de ella es que donde se atraviesan dolores, donde van a aparecer más que nada mecanismos en los cuales hemos invertido muchísimo tiempo. Entonces, ese Esos es el estaban antes de la trabajo, relación especial, ¿no? claro, Ujú. claro, No es que sí, sí. salgan ahora porque No, aparezcan espontáneamente, sino que estaban ahí y la finalidad de la relación especial era tapar todo eso. exacto, son mecanismos que vienen más que nada de la infancia. Ujú. Eh, Bueno, entonces, se bueno, podría decir que en la infancia se graban, pero en realidad representan un estado mental previo incluso a la previo, infancia, puesto que el sí, la nacimiento programación, sí, no es el principio. sí, sí, la programación es previa. Pero Ujú. bueno, el mecanismo por ahí con la pareja se ve, eh, se hace más visible en esta relación con los padres, ¿no? Y cómo se lleva a la pareja esos mecanismos, y bueno, esto que se habló de nivel en nivel. Ujú. Eh, entonces, cómo se repite lo que pasaba con papá en relación a la pareja, un ejemplo. Ujú. Eh, mm, Vale. Muy bien, ¿quieres añadir alguna cosa más? eh, sí, no sé si me quedó claro lo de eh, los medios que usa el ego. La proyección, Eso, la bien. fantasía, la idealización, Mm, el ataque, bien. Ah, bien. todo eso en sus diferentes modalidades son los medios para lograr el fin, que es la reafirmación de la separación, en este ejemplo que estamos utilizando, de la Sí, relación especial. Y, sí, por sí. supuesto, también la negación, es decir, hacer todo esto inconsciente de modo que parezca que en realidad proviene de afuera, Sí. Y que el lo que otro es el faltó por causante. ahí es en relación al cuerpo, ¿no? La sexualidad como un modo también de reafirmar la separación, pensando que me va a traer el gozo o la Mm. alegría o lo que sea que también es muy... Claro, lo que ocurre es que la sexualidad ya está implícita en la relación especial. Pero está Sí, bien que lo remarques, el uso del cuerpo es un medio, claro, el cuerpo como un medio para reafirmar todo ese propósito, ese objetivo. mm, sí. Pregunta aquí Ana si es todo aquello que no nos hace sentir bien, ¿qué dirías? Porque el cuerpo parece hacernos sentir bien. No nos hace a la... es cuestión de tiempo para usar el tiempo como aprendizaje para dar cuenta que termina por diluirse, que eso que le habíamos atribuido tanto valor, como por ejemplo la sexualidad, para seguir tomando este ejemplo, Ujú. eh, es cuestión de tiempo para que no deje de sentir placer, que empiece en la rutina, que ya no me da lo que quiere, que tengo que fantasear con
con otras cosas para poder llegar al orgasmo, etcétera, etcétera. Es cuestión de tiempo para que se diluya. Sería una forma de decir que lo temporal no puede contener lo eterno, ¿no? Y si hablamos de bienestar, de verdadero bienestar, es imposible que ese bienestar real llegue a través de algo que es falso. Claro. Es una Sí. incompatibilidad o un engaño en el que es muy fácil caer, pretender tener algo real a través de algo ficticio. Eso es incompatible, pero la mente está ahí empeñada en lograrlo y de hecho es lo que utiliza generalmente como referencia, el cuerpo como punto de referencia para lograr la felicidad, lo cual es imposible. Claro, claro, todo lo que sea temporal no es real. Bien, pero desde tu punto de vista, ¿cuál es la razón de este engaño? ¿Cuál es la razón por la que la gente tiene tanta fe en que lo temporal le puede brindar lo eterno? Y esto tiene que ver con el concepto de uno mismo, porque yo me creo un cuerpo, es esa frase que se usa acá en Argentina, acojamos que se termina el mundo. Ujú. Mientras Entonces, cojamos, mientras podamos, ¿no? sí, sí, o mientras te funcione, o mientras que se termina todo. Entonces es como una previo para pasar de un cuerpo a otro, para vivir situaciones supuestamente exaltantes y otra vez que se diluyen. Eh, es un programa muy marcado social, ¿no? Entonces Claro, es una fantasía que no se revisa, que no se cuestiona. Entonces, bueno, a claro. partir del cuestionamiento. Si aprender, dice el curso, significa cambiar y el concepto del yo es precisamente eso, un concepto, como explica y hemos repetido tantas veces el curso en el capítulo 31, el concepto del yo frente al verdadero ser, según se vaya aprendiendo, el concepto de uno mismo irá cambiando. Cuando el concepto del yo cambia, ¿qué ocurre con respecto al cuerpo? Porque has dicho muy bien además, el engaño ocurre debido al concepto del yo. Si yo creo ser un cuerpo, es casi inevitable que trate de obtener la felicidad a través de aquello que creo ser, porque hay un recuerdo inherente, profundo, de que mi felicidad tiene que ver conmigo, con lo que yo soy. Y si yo creo ser un cuerpo, ¿cómo no voy a buscar la felicidad a través de un cuerpo? ¿Qué pasa cuando se aprende y debido a este aprendizaje el concepto del yo cambia? ¿Qué ocurre con respecto al cuerpo? Y que se va desidentificando, nos vamos desidentificando de un cuerpo y no olvidarse que dentro nuestro tenemos la resonancia de la verdad. Así que está ese saber que somos algo más, que somos otra cosa, y esa experiencia de ser espíritu, de ese algo más, ¿no? Entonces hay una resonancia continua de la verdad, siempre que vayamos limpiando nivel a nivel, ¿no? Pero eso significa Vamos, entonces, Viviana, y hablando en tus términos, a ver, que la calentura desaparece o cambia o qué pasa con eso, porque eso sería la consecuencia de esa identificación, ¿no? Según tus palabras. sí, sí, ¿Qué ocurre con sí, eso? sí, y deja de tener valor, Y no será por la se edad. diluye. ¿O es que coincide que aprendes a cierta La edad? edad te da la edad te da la repetición de pasar de un cuerpo a otro y caer siempre en el mismo error y Ujú, decir, bueno, a ver, por más que siga cambiando cuerpos, esto no va a producir otro resultado, eso te da la edad. ujú. Eh, y, Pero y- entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ajá, ¿Deja de haber interés en lo que el cuerpo ofrece por una cuestión de edad o es una no. acumulación de experiencia y por lo tanto algo ocurre en la mente que produce ese cambio en cuanto a los efectos? ¿O pueden Bueno, ser las dos cosas? hay que ver el nivel de conciencia que me parece más importante. Sí, sí tiene que ver la edad, o sea, esto ya lo has dicho vos,
en relación a la búsqueda de pareja. No va a ser lo mismo alguien a los 20 años, que es lo que va a buscar como objetivo en la pareja, que alguien a los 40 y a los 50. Entonces, en ese sentido sí, pero también pienso que tiene que ver con el nivel de conciencia, porque hay personas que llegan a los 90 años y nunca cambiaron. Entonces, tiene que ver con ese lugar de hartarse, ese lugar de decir tiene que haber algo más, tiene que haber... Si no, solamente cambia la forma. Manera, ¿no? Solamente cambia la forma, ¿no? De ir a la discoteca a apuntarse con 20 años ir a la discoteca y con 50 ir a bailes de salón a ver si consigues lo mismo, pero de forma más disimulada. Exacto. Sí. Bueno. Muy bien, Viviana. Gracias por tu respuesta. Gracias a vos. Vamos a ver qué dice el curso sobre esto. El Espíritu Santo puede valerse de todos los medios que tú has empleado para ir en pos del pecado, pero tal como Él se vale es decir, de la separación, pero tal como Él se vale de ellos, te alejan del pecado, porque su propósito apunta en dirección contraria. Él ve los medios que empleas, por ejemplo, el especialismo, pero no el propósito para el que los inventaste. Su intención no es quitártelos, pues reconoce su valor y los ve como un medio de alcanzar lo que Él dispone para ti. Inventaste la percepción a fin de poder elegir entre tus hermanos e ir en busca del pecado con ellos. El Espíritu Santo ve la percepción como un medio de enseñarte que la visión de la relación santa es lo único que deseas ver, pues entonces depositarás toda tu fe en la santidad al desearla y creer en ella por razón de tu deseo. La fe y la creencia se unen a la visión del Espíritu, ya que todos los medios que una vez sirvieron para los fines del pecado se canalizan ahora hacia la santidad, pues a lo que tú llamas pecado no es más que una limitación y odias a todo aquel que tratas de reducir a un cuerpo porque le temes. Claro, ver al otro como un cuerpo solamente puede ser la consecuencia del miedo. Alguien que sintiera amor no podría reducir a su hermano a un cuerpo. Intenta tener el control de su propio miedo haciendo del otro un cuerpo. Al negarte a perdonarlo, lo condenas al cuerpo porque tienes en gran estima los medios del pecado. Y así depositas toda tu fe y creencia en el cuerpo. Pero la santidad quiere liberar a tu hermano y eliminar el odio eliminando el miedo, no en el nivel de los síntomas, sino de raíz, de las creencias entonces. Belén, ¿qué pasa con los bailes de salón? Por cierto, no estoy diciendo que todo aquel que se apunte a bailes de salón esté buscando sexo. A ver. ¿Me estás preguntando? No, que los encuentro pues para que mi madre va a bailes de salón, me gusta y yo pues no. Lo has visto totalmente disociado de la búsqueda de sexo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Vale, a eso me refería. No todo el mundo que se apunta a bailes de salón busca eso. Gracias por la aclaración. A ti. ¿Alguna pregunta sobre esto que hemos visto hasta ahora? Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es necesario hacer antes de que la visión sea reconocida? ¿Qué es necesario hacer antes de que la visión sea reconocida? Vamos a reflexionar. A ver, no hace falta que tengáis nada claro, ¿vale? No es un curso para memorizar. Simplemente le dais al micrófono y ahí vamos desarrollando lo que vaya surgiendo. Lo importante es la práctica de reflexionar, de razonar. No dar la respuesta correcta o no, ya sabemos. A ver, ¿quién quiere practicar este tipo de razonamiento? Ana, adelante. Bueno, pues no sé qué decir, no sé responderte. Perfecto, estás en la mejor condición para empezar a hacerlo. Entonces voy a repetir la pregunta. ¿Qué es necesario hacer antes de que la visión sea reconocida? Explica qué es para ti la visión, para empezar.
Saber qué es una descripción de qué es la visión, no sabría dártela. Eh, Pero tendrás el, alguna noción, ¿no? De lo que es la visión. el ¿Con que qué es crees que lo está que, relacionada? ¿Con el ego o con el espíritu? evidentemente con el espíritu, Ujú. ¿Es eh, conocimiento o es percepción? percepción. Vale, entonces Vale. es la percepción del espíritu. Y la pregunta para centrarnos es, ¿qué es necesario hacer antes de que la visión del espíritu, la percepción del espíritu, sea reconocida? ¿Qué se te ocurre? Pues en un principio, evidentemente, hacerme a un lado, conseguir en el segundo, perdón, se me había puesto el móvil en silencio. Eh, Ana, antes de hacerte a un lado, ¿crees que es necesario dar algún paso previo? Porque fíjate, estás diciendo hacerte a un lado. ¿Por qué? ¿Qué problema hay con lo que hay hasta entonces? Básicamente, cuando hay algo que la percepción, lo que estoy viviendo en un momento determinado, Ujú. hay algo, digamos, que no casa, que no cuadra, que yo me doy cuenta perfectamente que me tengo que alejar, me tengo que distanciar de lo que está sucediendo porque me está distorsionando de alguna manera, sea por ataque, sea por especialismo mío, sea por lo que sea. Hay algo que me distorsiona lo que está sucediendo. Ujú. Vale. Entonces, Em, en el momento en el que soy consciente de eso, ahí es cuando puedo apartarme y si puedo, porque a veces te lleva la, la, sí, pero, la pero cuidado, emoción, ahí la ira, lo estarías, que sea. con ese movimiento estarías cometiendo un error. ¿Cuál crees que sería? Porque fíjate, hablamos de me doy cuenta de que hay algo que está desajustado Ujú. y entonces inmediatamente reclamo la visión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una función, que es la de corregir o depurar Y la la, percepción. y la mía Pero la de tú, apartarme. ¿cómo, perdona? Y la mía la de apartarme Claro, pero apartarte de qué. del juicio de lo que estoy viendo, de lo que estoy interpretando que está sucediendo. ¿Y cómo sabes lo que es? Si inmediatamente en cuanto detectas la incomodidad lo que haces es recurrir al espíritu. Lo que hago es, por decirlo de alguna manera, poner mi mente en blanco, o sea, cancelar todas las sensaciones que estoy teniendo, eh, todos los juicios que estoy emitiendo, toda la vorágine de o no, o un concreto sensación solamente, un sentimiento concreto, una emoción concreta. eh, Poner la mente es- en blanco. sí, En la palabras mente del en blanco curso, ¿cómo es, sería eso? no lo sé. Vale, o sea, llega a ti esa respuesta como una solución. Poner mi mente en blanco. El espíritu, ¿qué podría hacer con una mente en blanco? O sea, con una caja vacía, ¿qué puede hacer el espíritu? Y además, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo es el mecanismo de dejar la mente en blanco? Imagínate, tú sientes una emoción que te está Ujú. indicando que hay alguna creencia que está desalineada con el espíritu, está desajustada. Y entonces tú haces una especie de esfuerzo mental como si fuera una especie de reseteo Sí, y pero no después de es hacer... esfuerzo, es automático. Vale, Es entonces en un un reseteo milisegundo. automático Mm. con la expectativa de que el espíritu haga algo a partir de ahí. Bueno, la verdad, perdón, la verdad es que Solamente por estamos poniendo las piezas que tú traes sobre la mesa para ver cómo ya lo que pueden pasa es que tener estoy sentido, ¿eh? intentando explicártelo con emociones y ahí es donde no me es posible
terminar de comunicártelo porque no te lo sé decir en Vale, frase. pero está bien. Lo importante de todo esto es que te hagas consciente de cómo estás utilizando tu mente y después lo contrastes con lo que el curso te sugiere hacer. Pero para eso lo primero que estamos haciendo es ver cómo funciona y cómo tú percibes su funcionamiento. Entonces, dices bien, una emoción incómoda. La emoción incómoda está mostrando que hay una creencia falsa. ¿Mm? A partir de ahí, eso está muy claro y de hecho es como funciona todo el proceso, a través del reconocimiento emocional. Algo está pasando que no está alineado con la visión del espíritu. Bien, perfecto. Ahora, lo que tú propones es un mecanismo del que el curso no habla de él, pero vamos a seguir tu razonamiento para ver en qué se desajusta. Un mecanismo que dices que es además automático de bloqueo, porque estaríamos hablando de un bloqueo, ya que el pensamiento siempre tiene una dinámica, tiene un proceso que le es intrínseco, es natural. No está en nuestra mano utilizarlo. Lo que dices es, en cuanto percibo la emoción, intento bloquear, detener inmediatamente todo ese proceso, porque ese proceso me está produciendo una emoción dolorosa. Bien, no puedes esperar absolutamente nada a partir de ahí. ¿Por qué? Primero, el pensamiento no se puede detener. La mente está constantemente activa, como explica el curso. Así que lo único que hay es una fantasía, como si fuera una especie de disociación de lo que está ocurriendo, con la esperanza de que eso deje de incomodarte. Pero tú no puedes detener los pensamientos, ni hace falta tampoco que los detengas. Por eso no hay nada a partir de ahí, porque como es un mecanismo que estás aplicando en un vacío que no funciona, no tiene sentido y el espíritu no te puede dar una respuesta a algo que no tiene sentido. ¿Qué es lo que sí tiene sentido? Lo que sí tiene sentido es, una vez que reconoces la emoción, entender que esa emoción procede de una creencia y que es una creencia que es tuya y que la has puesto ahí por alguna razón. La emoción te muestra que es una creencia falsa, precisamente por cómo te estás sintiendo. Sin embargo, como tú la has puesto ahí, esa creencia debe tener algún valor para ti en cuanto, como decía antes Viviana, a lo que tú crees que eres. Porque estamos hablando todo el tiempo de conceptos. El concepto del yo es un concepto, es decir, una creencia, una idea. Y esa idea, para poder mantenerse, tiene que ser apoyada por otras ideas. Porque una idea sola, desconectada de otras ideas, acaba disolviéndose. Así que necesita retroalimentarse de otras ideas. Por lo tanto, esa idea que tú tienes que te genera malestar, apoya, en el fondo, lo que tú crees acerca de ti. Eso tiene un gran valor para ti. Por eso es importante empezar a ver hacia dónde apunta esa idea, por qué la has puesto ahí y qué apoya. Y siempre te va a remitir a lo que tú crees que eres. A partir de ahí, ¿cómo seguiríamos? ¿Qué se te ocurre? Ya te has dado cuenta de que hay una idea que es la que te hace sentir mal, no tienes que bloquear la idea, no tienes que forzar nada, no tienes que obstaculizar esa dinámica y entonces a partir de ahí, ¿qué crees que pasa? Cuando tú te has dado cuenta del valor que tiene para ti esa idea para reafirmar lo que crees que eres, ¿qué ocurre? Lo que hago en mi día a día es distanciarme. O sea, me disocio, como tú estabas diciendo antes. O sea, cuando yo estoy viendo eso, dejo de formar parte de la acción y me convierto en el observador. Miro lo que está sucediendo y entonces eso es, digamos,
mi parte de decir pongo la mente en blanco, porque ya no integro, ya no estoy integrada ya estoy observando, estoy fuera de la situación. Entonces ahí es un poco como no observo yo, sino que observa el Espíritu Santo. Yo ya me he apartado, porque yo, el personaje, se ha apartado, o sea, yo ya estoy observando. Y ahí algo sucede, es que siempre sucede algo, siempre hay algo que sucede, siempre, no sé. No sé, es que es percepción, es pura percepción de lo que yo puedo hablar. O sea, yo estoy entrando en el curso a través de la percepción, voy al revés, creo, no sé. La percepción es algo inherente a toda la mente que ha negado el conocimiento. O sea, la percepción es una forma de funcionamiento en la separación. Todo es percepción a partir de ahí. No es algo que tú especialmente utilices, sino que es parte del proceso en sí del pensamiento en este nivel. Vale. Bien, dices que te separas y aparece una figura en tu pensamiento que es el observador. ¿Y el observador qué hace en relación a eso que está observando? Solamente observa. ¿Y esa observación produce algo? No. Cuando dejas de estar en el observador, si esa observación no ha producido ningún cambio, significa que la situación volverá a repetirse, ¿no? Sí, muy probablemente. Muy probablemente. O incluso no, aunque la situación cambie, eso ya no depende de mí, o sí, no lo sé. Pero si no ha habido ningún cambio, significa que esa observación no ha tenido ninguna corrección sobre lo observado. Sin embargo, es distinto de lo que plantea el curso en cuanto a la función del espíritu con aquello que se le entrega. Ponme algún ejemplo, porque siendo Sí. tan abstracto Sí. no me llega. Hay un conflicto con alguien y dices, bien, me siento incómoda por esto que estoy sintiendo. Entonces aparece ese concepto del observador que dices que observa el conflicto. En algún punto has reconocido una disociación, que te disocias. Es decir, tu mente fabrica un elemento que tú asocias con la espiritualidad que hace que temporalmente no sientas la emoción de incomodidad. Bien. Luego te he preguntado, ¿hay algún cambio en cuanto a lo que ha sido observado una vez que abandonas el observador? Porque doy por hecho que no estás todo el tiempo en esa figura que aparece en tu mente. Y la respuesta es, no hay un cambio en cuanto a lo que he observado. Con lo cual, inevitablemente eso volverá a repetirse. A lo que tú Sí, respondes que efectivamente así sí, es. ha habido cambio, hay veces que hay cambio y hay veces que no. ¿Qué Y hay tipo de muchas cambios, por ejemplo? Y hay ocasiones en las que el propio cambio es lo que hace cambiar por completo todo el ambiente, todo el suceso que está sucediendo, no sé si me explico. El conflicto se diluye, algo cambia, cambia por regla general. Bueno, antes dijiste que no. Ahora dices que algunas veces sí, ¿no? A veces no cambia, otras veces yo estoy practicando, estoy empezando entre comillas, o sea, hay veces que sucede, otras veces no sucede, a veces igual pues creo que estoy distanciada de lo que está sucediendo y no lo estoy tanto. No sé, Sí, digamos que no siempre actúa la mente de la misma forma, ¿no? No. Cuando hablas de observar, ¿por qué utilizas el término disociarte? Porque yo ya no noto que formo parte de lo que está sucediendo. No sé si me explico. Hasta ese momento he estado sintiendo lo que me está produciendo, la emoción que me está produciendo, lo que está sucediendo delante de mí, pero cuando me doy cuenta de que pues eso, de que estoy
de que la percepción la estoy creando yo, entonces me retiro y la observo, pero en ese justo momento yo ya no siento nada. Yo no Vale. siento ya no siento ninguna las emociones, ni la ira, ni la rabia, ni el enfado, no. Bien, y Son decenas de segundos. vamos a centrarnos específicamente en ese mecanismo al que estás haciendo referencia. En esa separación del dolor, ¿hay algún cambio posteriormente? No me refiero en ese momento en el que sientes que ya no hay esa emoción. Con respecto a lo que ha dado lugar a la situación, Ajá. ¿percibes que después eso que ha dado lugar a la situación cambia o se puede volver a repetir? El que se pueda volver a repetir, no lo sé, que cambia así. ¿No has vivido la experiencia nunca de algo así, de tener un conflicto, haber utilizado esa figura del observador? No, es que, fíjate, es que yo, mi trabajo es estar trabajando con un montón de gente, con atención a la gente. Entonces, yo puedo estar hablando con 100 personas diarias. Entonces, ahí siempre hay un conflicto, 2, 22 o ninguno, dependiendo. Entonces, hay muy variados, ¿no? Entonces, sí que me ha sorprendido mucho que en ocasiones cuando las cosas, por decirlo de alguna manera muy coloquialmente, se me van de las manos, afortunadamente soy consciente, me retiro y no sé por qué, y pasa, es que siempre pasa, es que siempre se diluye. Claro, y luego me digo, pero Ana, o sea, ¿por qué no te retiras más? No sé. Ujú. Igual no te parece un método adecuado. No, independientemente de lo que me parezca, lo importante aquí es ver lo que está ocurriendo realmente. Porque cuando hay una creencia y esta creencia no es identificada, la creencia perdura y vuelve a dar resultados o tener efectos en la experiencia. Y aquí hay dos formas de proceder generalmente. Una, la que plantea el curso, que es el perdón y por lo tanto la responsabilización de lo que se está creyendo, el reconocimiento de sus efectos en la experiencia, el reconocimiento del valor que tiene en cuanto a cómo apoya nuestra identidad y la posterior entrega. El cambio lo hace el espíritu. O hay otra opción. Y eso no sería lo que a mí me surge, ¿no sería una forma de perdón? No tiene nada que ver. Por eso te estaba preguntando. Vale. No tiene nada que ver porque ahí no hay un examen, como invita a hacer el curso, de cada idea que se ha albergado, de cada valor que se le ha dado a nuestro sistema de pensamiento. Y si no se identifican las creencias, lo que ocurre en su lugar es una forma de evitación del efecto de dichas creencias, que es a lo que iba ahora. La otra forma de proceder, que no es lo que plantea el curso, es la negación. Pero no la negación, porque hay dos tipos aquí de negación. Vamos a ir por partes para entenderlo. Cuando tú tienes experiencia en identificar el sistema de creencias del ego, acabas viendo claramente cuál es la dirección en la que está apuntando cada idea, si es hacia el ego o hacia el espíritu. Como ya lo ves, porque tienes experiencia en identificar, ahora estás en disposición de negar, ya sé a dónde me llevas y no voy a ir por ahí. Eso ocurre, esa es la verdadera negación. ¿Cuál es la falsa negación? Esto que realmente está pasándome, no me está pasando. Y ahí esta negación adopta muchas formas. Tú estás describiendo una de las formas que adopta la negación, que es otra manera de decir, esto no me está pasando, yo no estoy sintiendo este dolor. Pero no hay un examen de la creencia que está detrás. Al no haber un examen, una identificación, es decir, un perdón de la
fantasía que está detrás de ese efecto, esta idea vuelve a manifestarse, vuelve a tomar forma. Y como tú dices, ¿por qué no hago esto más? Claro, el hecho de que se repita muestra que en realidad no está pasando nada, porque una vez que tú identificas la creencia, esta creencia no necesita volver a tomar forma. Si sigue tomando forma es porque en realidad no estás viendo lo que sucede. Esto es una forma de negación que tiene que ver con la disociación, como bien has dicho, pero esta disociación no tiene un carácter positivo. Ninguna disociación tiene un carácter positivo, porque la disociación es un mecanismo de defensa que tiene que ver con la negación. Esto no está ocurriendo. La disociación ocurre, por ejemplo, en situaciones traumáticas. En el caso de un abuso sexual, la mente tiene que proteger su equilibrio y lo que hace es negar la experiencia. Acaba el abuso e inmediatamente la mente bloquea eso. Esto nunca ha ocurrido. Porque aceptarlo implicaría tal dolor y tal presión que la mente necesita protegerse y lo hace mediante la disociación. Y la disociación tiene diferentes grados y niveles. En tu caso estaremos hablando de un nivel hasta cierto punto más superficial que el de un trauma. Siento dolor, siento incomodidad, pero entonces ¿qué hago? Me disocio. Pero me disocio a través de argumentos que considero válidos, que pueden ser espirituales. Y ahí aparece la figura, que es una fantasía, del yo observador. El yo observador me salva de la incomodidad o dolor que me producen mis creencias, las cuales no identifico y que se manifiestan de esa forma. Por eso se siguen manifestando, al no identificarlas, al no identificar el valor que tienen para ti y lo que te aportan como identidad. Eso es lo que estaría ocurriendo. Porque todo esto viene a colación de la pregunta que recuerdo, que es ¿qué es necesario hacer antes de que la visión, por lo tanto, el enfoque del Espíritu Santo, sea reconocida? Y tú has dicho, me separo. El curso te invita a abrazar, a identificar, a acercarte, pero no a acercarte sola, a acercarte de la mano del Espíritu. Y lo que tú haces es separarte, con lo cual vas al Espíritu Santo con las manos vacías porque no llevas ningún significado que hayas identificado. No sabes por qué ocurre lo que ocurre. En cuanto aparece el dolor o la incomodidad, lo que haces es separarte del dolor. Y eso te impide identificar el significado que esa creencia que no has visto tiene para ti. Está claro, está claro. Uh-huh. Claro que se producen efectos. ¿En qué nivel? Pues como con todo mecanismo de defensa. Si alguien que se siente atacado devuelve el ataque, ¿hay una sensación de satisfacción? Por supuesto que la hay, porque dentro de esa fantasía se cree que se está liberando de algo o que se está haciendo justicia. Le devolví el golpe y me sentí bien. Me vengué de él y me sentí bien. ¿Es un verdadero bienestar? No, es la liberación de la tensión. Y cuando alguien se libera de la tensión, claro que se siente bien, pero es un error confundir la liberación de la tensión y el bienestar que aporta con la verdadera paz. Mientras tú creas en el ataque, te seguirás sintiendo presionada por diferentes circunstancias o eventos y volverás a recurrir al ataque o a la venganza para liberar la tensión que no has identificado previamente. ¿Ves? Por eso cuando dices, a veces cuando hago esto me funciona o me siento bien. ¿Qué es sentirse bien? Sentir que por un tiempo, por unos instantes, no percibes la emoción, pero a costa de disociarte. Uh-huh. Por eso se siente así, y es un error confundir eso con la paz. Por eso digo que volverá a repetirse, porque no se ha identificado. Y muchos confunden esa liberación de la presión en ese momento con la paz. Lo he entendido. Muchísimas gracias. A ti, Ana. A ver, Ileana y después Ana Mayrata. Hola. Hola. A lo de esta pregunta bueno, en primera decirte que
poder mantener la mano arriba es como parte de lo que me sucede de la insuficiencia. Entonces, durante el oírte hablar, yo digo, es muy bonito lo que está diciendo, todo lo está explicando muy bien, ya para que pregunto si ya todo está dicha la explicación. Ujú. Entonces empieza un debate en mi cabeza, dilo, no dilo, dilo, no dilo. Pero entiendo, y así me pasa en muchas situaciones que voy teniendo en el día. Y lo que veo es que llego a tener esa insuficiencia, ¿no? Como que refuerzo la insuficiencia participando y no participando. O sea, la insuficiencia Y está, hagas lo que hagas. haga lo que haga, no hay escape. Ujú. Entonces yo lo he determinado como una adicción a todo esto que me produce el sentirme insuficiente. Y esa insuficiencia la respaldan, como dices, otras ideas, ¿no? Soy incómoda, es como querer sentirme incómoda, no querida, rechazada. Todas esas ideas están ahí apuntalando la insuficiencia. Bien, pero debería haber alguna razón por la que pides turno para hablar. Sí, Ujú. porque cuando tú haces la pregunta, Sí. yo sé que sé la respuesta. Bueno, no sé si la sé, pero quiero participar, ¿no? Ujú. En ahorita lo hice como una manera de no empezar a sí o no, sino quiero participar, como que no sé por dónde agarrar el camino para romper esto. Vale, Porque pero date sí, cuenta de una cosa. Como es una sensación de insuficiencia y tú sientes la motivación de participar, eso está bien, está perfecto, ujú, porque así estamos aquí además para practicar esto. Cuando sientes que la respuesta ya se ha dado, a partir de ahí, mantener la mano levantada es una forma de reafirmación, que en realidad lo que hace es fomentar más la insuficiencia. Porque ya no se trata de algo práctico, de algo técnico, se hace una pregunta y creo que hay algo que yo puedo responder, sino que ahora ya se trata de una reafirmación. Es decir, quiero demostrarme que yo valgo, pero si intentas demostrarte que tú vales, lo que haces es justamente lo contrario. Porque alguien que vale no tiene la necesidad de demostrarlo. Pero eso, si lo ves, lo revistes con un argumento de hacer un trabajo, sin darte cuenta de que hacer ese trabajo es precisamente lo que te mantiene ahí, ya que se trata de reafirmación. Hacer el trabajo sería, ¿hay algo más que yo podría aportar a esa pregunta? Si la respuesta es no, hacer el trabajo significa voy a dejar entonces de reafirmarme con la mano levantada. ¿Ves el matiz? sí. Pero es que ha habido en otras ocasiones que como sé que es reafirmación, no la levanto. Y Ujú. entonces termino con la misma insuficiencia. Entonces bueno, Claro, ahorita ya pero te lo por expongo eso, y es que claro, pero es que has dicho que el problema estaba hicieras lo que hicieras. Así que ahora no se trata de participar, o sea, ujú, forzar la participación o inhibirla, no participar, sino de centrarte en una cuestión práctica, para que no sea la insuficiencia la que esté determinando todo esto. ¿Ves? Lo que estás haciendo ahora, si participas o si no participas, es reafirmar que eres insuficiente. Si te centras en la cuestión práctica, la insuficiencia ya no es la que gobierna tus decisiones. ajá. Ok, entonces tengo que ver, si quiero decir algo es con la intención de sumar, no de llevarme el punto O de practicar simplemente. Voy a o practicar, de igual que ha practicar. hecho Ana. No sé por dónde empezar. Bien, es perfecto. Vamos a empezar desde el principio, juntos. Sí, porque también, bueno, también otro pensamiento fue levanta la mano pues para que empieces ya a participar porque ya me estaba yendo por el quedarme callada y creo que no es la manera, ¿no? Ujú. Ahorita, bueno, igual y fue otra vez una manera equivocada, pero
pero tu respuesta me da más, Claro, más ahí, guía. pero ahí vas practicando y haciendo los ajustes. O sea, no se Ajá, trata de que no te equivoques. Ya cuenta con que te vas a equivocar. Se trata de ajá, aprender de las veces que te equivoques. Que ok, además nadie las gracias. está contando. ¿Mm? Gracias. Muy bien, a ti. Ana, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Diana, estamos en esto, te acompaño, o sea que no estás sola, ¿eh? O sea que tranquilísima, porque, porque eso creo que es bastante común. Eh, a mí pareciera que con la respuesta que le has dado a Ana, no sé si lo he entendido así, pero como que transitar o hacer esta indagación de la creencia que hay detrás de esa activación emocional. No sé si pareciera que es en el momento en que es agudo, ¿vale? O en el momento más agudo de esa emoción, es cuando se pudiera sacar como más provecho o se pudieran ver de forma más clara. Sin embargo, a mí no me ocurre así, quiero decir que en ese momento de dolor agudo o de insatisfacción o lo que se genere, quizás a veces necesito dejar espacio para no colocarme ni en observador ni nada de todo esto, Ujú. pero sí que de forma inmediata mm, hay como un bloqueo que no me permite ver nada. O sea, es como bloqueo, es como que y lo identifico con la propia resistencia a deshacerlo, ¿no? O a crear la brecha. Eh, no sé, es cómo funciona, o sea, cómo es el Sí. funcionamiento. Darte tiempo es otra forma de negación. Hablamos muchas veces aquí de que el tiempo es la medida de tu resistencia. No hay ninguna razón por la que tú no puedes atender a cada emoción instantáneamente. Si tú consideras que tienes que dejar un tiempo, es porque tienes demasiado miedo de tus propios pensamientos. Eso no lo resuelve. ¿Puede ser una medida temporal? Podría ser, pero no un sistema para tratar todo esto. ¿Por qué? Porque cuando la emoción está activa, cuando la emoción está viva, se puede identificar más claramente la relación que hay entre la emoción y la creencia que está detrás. Cuanto más tiempo dejes pasar entre la emoción y ver la creencia, ya no puedes estar segura de estar viendo esa creencia, porque puedes haber introducido muchas distorsiones en ese tiempo. Así que la Me, emoción ya no llega tan pura. me refería más a espacio de respirarlo que a espacio de tiempo, ¿vale? Es decir, como que inmediatamente hay un momento en el que hay como un bloqueo, que Ujú. esa identificación que me dices instantánea o inmediata no me resulta posible hacerlo. O sea, instantáneamente, como que lo tengo que, es como una bola que la tienes Ujú. que digerir un poco antes de poder empezar a desmigarla, ¿no? Bueno, no Sí, sé. bien, pero por eso te decía que lo importante en este caso es ver ese tiempo que necesitas, el que sea, como la consecuencia de una dificultad y no un método en sí mismo. Uh-huh. Porque si lo utilizas como un método, finalmente se acaba convirtiendo en una estrategia del ego para no ver, porque le da tiempo a recolocarse a su antojo, como dice el mismo curso. Sí, y entiendo también la interferencia de otros pensamientos que se unen a este Ujú. como para... Vale, sí, sí, Eso tiene es. todo sentido. Vale, gracias. Muy bien, a ti. Mariela, por favor. Espera que activo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Yo estoy con el proceso del pensamiento que me gusta mucho. Ujú. Ah, cuando hablamos cuando hay una parte del proceso que tú explicas sobre no te preocupes, que si no sabes ver el inconsciente o lo que crees que tienes inconsciente, el ego te lo va a traer
en una proyección, ¿no? Sí, va a venir a través del otro. Va a venir a través del otro. Ujú. Y digamos, eso es cuando uno piensa o tiene el miedo de decir, ay, son cosas inconscientes, claro, no las veo, no las sé, Como si no o tuviera no. nada que ver con nosotros, ¿no? Como si no fuéramos nosotros Exacto, quienes las han puesto ahí. exacto. Y me quedó súper claro así, ¿no? Como lo explicaste tú. Ujú. El concepto del yo, los pensamientos, las emociones, la acción, la experiencia y la conciencia, ¿no? Sí. Sí, Y si hay algo que no veo, que creo que es inconsciente, no te preocupes que ya lo la tendrás experiencia. en la experiencia, ¿no? Ujú. ¿Lo entendí bien? Sí, 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 así así es. que no hay que tener problema con el inconsciente, porque muchos a veces se disparan o creen no saber, ¿no? Lo que viven o qué les pasa o lo que hay afuera, y el ego te lo pone ahí adelante para La, que claro, experiencia, ¿no? la clave para establecer la conexión, como decimos todo el tiempo, es la responsabilidad. Puede ser que seas Sí, inconsciente, que no sepas que eso que está ahí afuera en realidad viene de ti. Bien, lo único que está ocurriendo es que no estás viendo la relación causa-efecto, pero que la hay es un hecho porque además puedes establecer esta relación causa-efecto con cosas que te da menos miedo por ahora reconocer. Y esto funciona igual con aquellas cosas que todavía no reconoces. La manera de identificarlas es viendo cómo se manifiestan. Por sus frutos les conoceréis. Y la segunda parte de la afirmación dice, y ellos se conocerán a sí mismos. Por sus sí, frutos. sí, Y los frutos son los resultados de la experiencia. sí, sí. Muy bien. Bueno, y aparte, Sí. cuando hablabas tú bueno, cuando los otros días la última intervención, que hablábamos sobre la insuficiencia, que ahora las chicas también hablaban, eh, también hubo como atrás, después de la conversación que tuve contigo, que esa parte de insuficiencia la vi, ¿no? Que se manifestó ah, cuando me daba cuenta de que había una situación bueno, que se me reafirmaba afuera, ¿no? Ujú. Entonces hacía un pare y decía, no, esto no lo acepto de manera, decir, la niego, ¿no? Pero Sino de aceptar, explica un decir, poco no el quiero contexto entrar. para el resto de los compañeros que no saben de qué estás hablando, por favor. El tema de, a ver, ¿por qué nos bloqueamos tanto cuando tenemos que hablar? Porque no Ay, se puede Dios mío. controlar a todo el mundo. Vale. No, es control. Ujú. No sé, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Cuando tienes compañeros que crees tú que Pero te ¿por qué están no? Ya que atacando, tienes el ejemplo de aquí, estabas hablando de ello, ¿por qué no hablas de ese ejemplo? como del ejemplo de aquí, Si no. dices que pasó algo, que después Bueno, de hablar Bueno, pasó algo. sí, la última vez que hice la intervención, Ujú. después en el chat hubo como unos comentarios, ¿no? ¿Qué comentarios Y para que sepan de qué estamos hablando? a los ¿Te refieres a comentarios eran, al chat de la comunidad de Telegram? Ujú. exacto, sí. Sí, Y, y como es como que dije, una persona hizo el comentario de decir, a ver, no quiero irme, pero como que no le interesaba, ¿no? Que yo explicara mi vida en la clase. en la clase, Ujú. exacto. Y yo, claro, en el momento que yo lo hice fue como hacer un proceso de identificar cosas del curso en mi experiencia vivida, en mi experiencia que yo estoy manifestando, lo que estoy viviendo, Sí. que es como yo trato de integrar el curso. Ujú. Pues claro, atrás de eso el comentario fue que, bueno, si tengo que escuchar tu vida, pero no sentí un ataque en ese momento, ¿no? Pero después, pasadas las horas, eh, yo digo, entré en ese plan de el víctima, ¿no? Ujú. Te Ay, sentiste atacada. exacto. Ujú. Y entonces ahí me di cuenta, y aparte después repasé la conversación contigo, y me di cuenta que era uno de las situaciones o uno de los problemas, entre comillas, que tenía, que reforzaban mi falta
de insuficiencia. Tu Y- o insuficiencia, del sí. re- no, de mi insuficiencia, mejor dicho, no de falta, Sí. de mi insuficiencia. Entonces, gracias a esa aportación, pude hacer un trabajo, digamos, me sirvió muchísimo Ujú. todo ese proceso que digo, me daba risa después porque es una acotación o una opinión que de esta persona yo no sé ni quién es, Ujú. y uno se siente igual como atacado, ¿no? Entre comillas, y pude resolver que a mí, por ejemplo, la intervención que hice ese día me sirvió para lo que después se hizo el comentario en el chat y hasta también tuve defensas en el chat, ¿sí? Ujú. Sí. Entonces eso también es para ahí para entrar, ahí a reafirmar la insuficiencia, ¿no? El que salió a defenderme, ¿no? No necesariamente, a ver, Entiendo. porque, a ver, siempre puede haber opiniones a favor y en contra, pero porque depende de qué vea cada uno, ¿no? Y cómo lo interprete. Pero si nos ceñimos a los hechos y Sí, nos centramos en la dinámica, que pudieras encontrar utilidad en tu intervención, es evidente, el espíritu siempre le puede dar una utilidad a lo que ocurre. Otra cuestión es la que se te señaló. Es decir, para ese tipo de intervenciones hay otro contexto, que es el grupo de práctica. ¿Por sí, qué? lo entendí también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora se trata de aprender a razonar en los términos del curso a través de las preguntas del cuestionario. Si vamos derivando en cuestiones personales que pueden ser muy útiles, de hecho hay un grupo específicamente para esas cuestiones, finalmente no nos centramos en el estudio y en la comprensión teórica inicialmente. Luego esta comprensión hay que aplicarla prácticamente. Para eso está el grupo de práctica, para ver cómo esta enseñanza se aplica a situaciones de la vida cotidiana. Y luego está otra todavía más profunda que, como sabemos, son los grupos de orientación. Entonces no es que no tenga utilidad, no es que no te sirviera o que le sirviera a otros, claro que puede servir. Por eso lo hacemos, pero en el contexto adecuado. Porque ahora, por ejemplo, alguien podría también comentar a continuación algo que ha visto y que tiene que ver con su propia vida, con su propia experiencia, y entonces no podríamos continuar con la dinámica, ¿lo ves? Sí, no, sí, eso lo entendí, lo entendí perfecto, por eso ahora entré con el tema bueno, del proceso del pensamiento y después salió, ¿no? Esta situación. Claro, pero el también proceso del pensamiento o esta situación no están en relación directa con la pregunta que se ha hecho. ¿Eso lo ves? Sí, Tiene que ver con algo que está en ti, que es importante para ti en este momento, que te gusta compartir y está bien. Lo que pasa es que no es el contexto para hacerlo. Eso es a lo mejor a lo que se le dio forma el otro día en el grupo. ya. No, porque yo con que había visto también muchos vídeos tuyos, que me parece que tiene 120 y 130 en YouTube, imagínate. La gente hace este tipo de... Haciendo el estudio, también se va por las ramas y empieza a explicar situaciones de su vida. Por eso... en ese Puntualmente momento sí. Puntualmente puede servir para ir centrando la enseñanza, poner algunos ejemplos, pero no basar las cuestiones personales en cuanto a las respuestas, porque, como digo, yo entiendo que todo el mundo, a mucha gente le gusta compartir y ver la correlación que tiene lo que está aprendiendo con su propia vida, pero es importante ver cuál es la dinámica de este grupo para no interferir en su propósito. De acuerdo. De acuerdo. Vale, gracias. A ti, Mariela. Bien, vamos a recordar la pregunta que era: ¿qué es necesario hacer antes de que la visión sea reconocida? Empezaba Ana dando la respuesta y vamos a ver lo que dice el curso. Aquellos que quieren liberar a sus hermanos del cuerpo no tienen miedo, pues han renunciado a los medios del pecado al elegir que se eliminen todas sus limitaciones.
puesto que desean ver a sus hermanos bajo el manto de la santidad, el poder de su creencia y de su fe ve más allá del cuerpo, facilitando la visión, no obstruyéndola. Pero antes de eso, fijémonos bien, no utilizan el cuerpo del otro para obstaculizar la visión, pero antes de eso, decidieron reconocer lo mucho que su fe había limitado su entendimiento del mundo y desearon depositarla en otro lugar en caso de que se les ofreciese otro punto de vista. Esta es la clave de la respuesta. Ven a sus hermanos más allá de la interpretación que el ego hace del cuerpo, pero antes de que eso ocurra, decidieron reconocer lo mucho que su fe había limitado su entendimiento del mundo. Reconocimiento de las propias creencias, que es lo que estábamos hablando antes, y desearon, no se quedaron solamente en el reconocimiento. Qué absurdo lo que pienso, no se quedan ahí. Desearon depositar la fe en otro lugar en caso de que se les ofreciese otro punto de vista. Pero no puedes reconocer el valor de otro punto de vista si primero no reconoces el valor que tiene para ti tu punto de vista personal. Por eso es tan importante reconocer primero lo que se cree para luego contrastarlo con el punto de vista del Espíritu Santo. Ahora sí es útil. Ahora sí es útil. Es lo que ocurre, por ejemplo, con las enseñanzas teóricas en general. A ti te dan un texto, un contenido a estudiar. Y son datos, al fin y al cabo. Datos que dicen que tienes que aprender, sea el curso o sea cualquier otro tipo de enseñanza o información. No es lo mismo para ti la utilidad que tiene esa información cuando no la conectas a nada en tu vida que cuando estás buscando una herramienta para dar respuesta a situaciones muy específicas. Cuando estás viviendo situaciones muy específicas, buscas la respuesta porque te das cuenta de que la necesitas. Si no relacionas la respuesta, es decir, la enseñanza, con ninguna situación concreta, entonces no tiene valor para ti y no retienes ese conocimiento. Por eso repito, pero antes de eso, de ver más allá del cuerpo, decidieron reconocer lo mucho que su fe había limitado su entendimiento del mundo y desearon depositarla en otro lugar en caso de que se les ofreciese otro punto de vista, que ahora sí valoran porque se han dado cuenta por contraste el poco valor que realmente tenía el enfoque del ego. Los milagros que siguen a esta decisión nacen también de la fe, pues a todos aquellos que eligen apartar su mirada del pecado se les concede la visión y se les conduce a la santidad. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué puede pensarse que el Espíritu Santo exige algún tipo de sacrificio? Esto es muy importante que quede lo más claro posible. ¿Por qué puede pensarse que el Espíritu Santo exige algún tipo de sacrificio? Los libros cerrados, por favor, no hace falta que busquéis, porque se trata de que razonéis, no se trata de encontrar la respuesta en el curso, se trata de ver si tú tienes la respuesta. Se supone que ya lo has estudiado, que lo has revisado y que ahora estás viendo el resultado de ese estudio. No si eres bueno o no en buscar respuestas en un libro, sino si las respuestas están en ti o no. ¿Por qué puede pensarse? Sí. Repito la pregunta una vez más. ¿Por qué puede pensarse que el Espíritu Santo exige algún tipo de sacrificio? A ver, Lorena. Bueno, porque hace rato, al principio de la clase, estábamos hablando de que necesitábamos reconocer
el valor de las cosas, de que ciertas cosas que le damos valor y nos hacen daño, por decirlo de alguna manera, como para un niño chiquito, Ujú. nosotros necesitamos ir ahí y reconocerlas para poder producir esta entrega al Espíritu Santo y que las cosas cambien. Ujú. Saber que hay otra manera de vivir. Entonces, cuando nosotros no las reconocemos tal cual y escuchamos la enseñanza, tratamos a veces de saltarnos ese paso y creer que lo que leemos, que es a nivel intelectual, ya está integrado en nosotros. Entonces produce lo que tú has dicho como un cierto bypass y nos parece en la vida cotidiana que es una especie de sacrificio porque estamos entregando algo a lo que todavía le estamos dando valor. Ujú. Y entonces creemos que el Espíritu nos lo va a quitar en contra de nuestra voluntad, ¿no? O de forma hasta cierto punto forzada, como por nuestro Exacto. bien, ¿no? Que por nuestro bien, el Espíritu nos está pidiendo que entreguemos eso de manera sacrificada. Es realmente una falta de, creo yo, de entendimiento e integración del aprendizaje. Sí, en alguna parte se dice que la expresión renunciar y por tu bien no deberían ir en la misma frase. Porque renunciar, desde el punto de vista del sacrificio, nunca puede ser por tu bien, ya que no estableces la conexión entre tu voluntad y renunciar a algo, mientras consideres que la renuncia es algún tipo de pérdida. Siempre lo vas a interpretar como una imposición, no como un reconocimiento de tu verdadera voluntad. Muy bien, Lorena. Así es. Andrés, puedo Sí. aprovechar para preguntar, dijiste también al principio de la clase que había un requisito de parte nuestra para poder nosotros reconocer esas cosas a las que le damos valor. Algo se tiene que dar dentro de nosotros. Sí. Primero, me hace falta establecer esa relación entre la causa y el efecto. El valor se lo das a todo aquello que está en tu vida. Si no, no estaría. Eso es un hecho. Puedes ver Correcto. lo que valoras independientemente de que este valor sea inconsciente porque lo tienes. Por ejemplo, la escasez. Si tienes escasez, es evidente que valoras la escasez. Ahora necesitas descubrir para qué, en cuanto a quién eres. De qué manera la escasez me sirve para reafirmar lo que creo acerca de mí mismo. Porque si no, no va a tener sentido. No puedes considerar el valor de una creencia si no es asociándolo a la creencia que también tienes sobre ti. Vamos a ver la respuesta que da el curso a esta pregunta. Repito, ¿por qué puede pensarse que el Espíritu Santo exige algún tipo de sacrificio? Aquellos que creen en el pecado deben pensar que el Espíritu Santo exige sacrificios, pues creen que esa es la manera de alcanzar su objetivo. Hermano, el Espíritu Santo sabe que el sacrificio no aporta nada, Él no hace tratos, y si intentas imponerle límites, lo odiarás porque tendrás miedo de Él. El regalo que Él te ha hecho es mucho más valioso que cualquier otra cosa a este lado del cielo. El momento en que esto se ha de reconocer está al llegar. Une tu conciencia a lo que ya está unido. La fe que depositas en tu hermano puede lograrlo, pues aquel que ama el mundo lo está viendo por ti, sin ninguna mancha de pecado sobre él y envuelto en una inocencia tal que contemplarlo es contemplar la belleza del cielo. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Monse B. Por favor. Sí, dime, Andrés. Monse. Vamos a ver si encuentras esta respuesta. No, ha sido una ayuda a mi hermana, ¿no? Claro, yo te voy a dar otra a ti, no te preocupes.
¿Qué es aquello a lo que el ego realmente teme mirar dentro de ti? ¿Qué es aquello a lo que el ego realmente teme mirar dentro de ti? A ver, te lo voy a decir tal cual me ha venido, pero yo no sé si estoy preparada para este tipo de preguntas. Pero creo que No hace falta estar preparada, hace falta estar dispuesta. sí, yo dispuesta estoy, vale. Vale. Creo que temería a ver la verdad. ¿Cuál sería esa verdad? Pues la verdad me refiero a la realidad, es que yo me pongo muy nerviosa con estas cosas, Andrés. A la verdad de Dios, a lo real, Ujú. a que no hay película en la que se pueda agarrar, sino simplemente realidad. ¿Y por qué el ego se pondría nervioso por hacer eso? Pues porque se desmontarían todas sus patrañas. Ujú. Por lo tanto, si tú te identificas con el ego, porque en eso consiste la separación, ¿qué se está haciendo cada vez, o qué estarías tú haciendo cada vez que crees de ti algo falso, algo que Dios no creería sobre ti? A ver, pregunta muy larga. Resúmela un Sí, momento. sí. Tú dices que el ego teme ver la verdad en nosotros. Sí, Lo que yo planteo, lo plantea el curso, es que nos identificamos con el ego, sí. ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tememos ver en nosotros y qué hacemos para evitarlo? Porque hablamos del ego como si fuera un elemento aparte, pero el ego es nuestra criatura, el ego es nuestra invención. Por lo tanto, de alguna manera queremos conservarlo. Si el ego tiene miedo de mirar la verdad en nosotros y nos identificamos con el ego, creemos que nosotros somos el ego, ¿qué hacemos para protegernos de esa verdad? Pues proyectar en... No, espera, es que estoy un poco... Estamos aquí solo tú y yo, no hay nadie más. Sí, Y además ya, a la gente no le importa si tú madre aciertas o no mía. aciertas, cada uno está a lo suyo. Pues mira que no me veis, pero estoy temblando, vamos. Ujú. A ver, ¿Qué hacemos para ponernos de parte del ego? Siendo que el ego teme ver la verdad en nosotros. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer? De hecho, lo estás haciendo ahora mismo. pues no confiar, no sé, tener Ujú. miedo, Ujú. Sí. ocultar todas esas cosas buenas por Ujú. cosas malas que hacen que me sienta como creo que me debo de sentir. No sé si Claro, es la... para complacer al ego, ¿no? Si el ego Exacto, teme la verdad, lo que querrás ver en ti serán las mentiras y llegarás a la conclusión de que eso es lo que tú eres. exacto, Es así sí, de sencillo. ¿Sí? sí, sí, Vale, y eso es lo que potenciamos cada vez que reafirmamos algo distinto de nuestra verdadera identidad. Cada vez que tenemos miedo, cada vez que nos preocupamos, cada vez que tenemos escasez, en el nivel que sea, estamos simplemente poniéndonos de parte del ego que teme ver el Hijo de Dios que somos. sí. Es así. Y, Muy bien, y- Monse, ¿ves como sí?
Buah. ¿Ha sido de suerte? No, ha Ah. sido que me ha salido, ¿eh? Oye, Ujú. no me quita el mérito, pero nerviosa estoy un rato. Madre mía. Bueno, ahora se te pasa. Vale, gracias. Gracias. La pregunta, la repito, es ¿qué es aquello a lo que el ego realmente teme mirar dentro de ti? Recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito. Fijémonos bien en lo que supone esto. Recuerda que el ego no está solo. ¿Qué hay además del ego? El Espíritu Santo. Su dominio está circunscrito, es decir, el ego está rodeado y teme a su enemigo desconocido, enemigo entre comillas, porque está hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede ser enemigo de nada ni de nadie. Y teme a su enemigo desconocido, a quien, con mayúscula, el Espíritu Santo ni siquiera puede ver. El ego se siente rodeado y teme a ese supuesto enemigo que le rodea. Te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Eso es lo que le gustaría que ocurriera. Eso es lo que te pide que no hagas porque necesitas seguir viviendo, porque cree que vive. Mas no es dice, esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Es decir, crees lo que el ego te pide que creas. Esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Hay una parte del curso, recordemos, que dice que crees que si los demás pudieran ver dentro de ti lo que realmente eres, huirían horrorizados como si de una serpiente venenosa se tratase, porque tú crees realmente ser algo detestable. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos que lo es. Pero está diciendo el curso, no es cierto, no es eso lo que teme el ego. Pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor, y uno que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea, y tú que la haces ahora, estás amenazando demasiado seriamente todo su sistema defensivo como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Por eso, en la medida en que se avanza en el estudio o en la práctica de los ejercicios, hay una reacción por parte de la mente. Como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Ahí el ego se empieza a revelar. Es cuando los estudiantes sienten que ahora les va peor que antes de hacer el curso. Claro, antes el amo estaba satisfecho contigo. Ahora que empiezas a moverte y a hacer preguntas, comienza a ponerse nervioso y dices, estoy peor que antes. Obvio. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Tu liberación no es aún total, todavía es parcial e incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías. El Espíritu Santo. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma, no conoce el pecado,
¿de qué otra forma, si no, habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Ahí es cuando se va realizando la inversión del pensamiento. Vamos a ver otra pregunta. Un momento. Bien, vamos a centrarnos ahora, si recordáis, en las 4 preguntas que hacía el curso. Recordéis aquella parte, ¿verdad? A ver, alguien, antes de saber lo que vamos a hacer, que quiera participar. La valiente Jimena y después Macarena. Jimena, a ver. Hola Andrés. Hola. Hola con todos. Jimena, el curso planteaba 4 preguntas en uno de los subcapítulos. Sí. Voy a repetir las preguntas y me gustaría que desarrollaras lo que entendiste de todo ese subcapítulo, todo ese planteamiento, ¿vale? Ya. Bien. La primera pregunta decía, deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar de uno que me gobierna a mí. ¿Qué responderías a esa pregunta? ¿Sí o no? Que sí, que vale. Sí. ¿Deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente? Sí. ¿Deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar? Sí. ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? No. Bien, explica esto, por favor. ¿El no? Todo. ¿Por qué las primeras 3 preguntas respondes sí y la última no? ¿Qué significa? Las 3 primeras preguntas respondo que sí. Porque las deseo, porque son. Suena bien, ¿no? Sí, son. Yo quiero gobernar yo en lugar de que el mundo me gobierne, quiero ser poderoso en lugar de impotente y no quiero tener enemigos y no quiero pecar. Sí. Vale. Son deseables. ¿Y deseo ver aquello que negué porque es la verdad? ¿Qué pasa ahí? Pues por un lado me cuento que sí, pero en los hechos no es verdad porque no lo veo, no puedo contactarme con quién soy realmente. No lo puedo hacer. ¿No puedes o no quieres? No porque quiero. el curso te pregunta si deseas, no si quiero, puedes. No quiero. Me ¿Por qué cuento no? que sí quiero, pero la verdad es que no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque me imagino que dar ese paso sería deshacer todas las ilusiones a las que todavía estoy apegada y les doy valor. De alguna forma, como consecuencia de negar todo eso, surgió este mundo, ¿no? Exacto. Y de hecho, por esa razón, por ese no, las 3 primeras preguntas, aunque me digo que sí, en la realidad, o sea, en los hechos, no ocurren y constantemente a diario no soy yo quien gobierna, sino el mundo me gobierna y así sucesivamente con las otras soy preguntas. impotente y tengo enemigos. Y además creo que haberme convertido en algo que no soy. Exactamente. Es como si las 3 primeras preguntas te invitaran a evitar los efectos de la última pregunta, ¿no? Exacto. Es decir, por negar la verdad ocurre todo eso, que creo que me domina el mundo, todo lo que acabamos de decir.
Y si no estoy dispuesto a responder afirmativamente a la última pregunta, no es cierto tampoco entonces que quiera liberarme de los efectos de esas creencias. Exacto. Así que en realidad la única pregunta y respuesta importante sería la última. Deseo restablecer mi mente y que los enemigos, los gobiernos o el pecado y mi impotencia desaparezcan, o todavía no. Esa sería la cuestión principal, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero, Sí. por ejemplo, yo justamente me estaba cuestionando en estos días, por ejemplo, cuando tengo miedo frente a algo o me siento insuficiente, escasa, lo que sea, yo puedo racionalmente entender de dónde proviene eso. Sí. Y cuando intento contactar con mi parte, digamos, real o mi parte divina, me doy cuenta que no la encuentro, que no llego a contactar con esa parte. Y me preguntaba, ¿qué es la parte que no me permite reconocer que lo que dice el curso, que lo que dice, digamos, la teoría, es verdad? No logro poner en práctica eso y siempre me quedo en un estado de no poder contactar realmente con lo que estoy estudiando. Bueno, pero a ver, ¿qué significa para ti exactamente contactar con eso? Porque a lo mejor estás intentando algo fantasioso, imaginario y poco práctico, y claro, al no conseguirlo, pareciera ser la justificación de que realmente no puedes contactar. Pero ¿qué es para ti contactar con el espíritu en ti? Era justamente el otro día que sentía miedo sobre algo. Uh-huh. Y trataba decía, bueno, a ver, Jimena, aquí tienes miedo, entonces esto no es real, y quería reconocer esa parte de mí que es todo lo contrario. Y no la encontraba, no podía verme de otra forma. Entonces dije, pues nada, aquí me quedé hasta ahí, no pude ir más allá porque lo otro era lo que tú dices, fantasías o como adelantarme un paso donde todavía no estoy. Entonces simplemente me quedé ahí y dije, bueno, me quedo abierta a que me llegue una respuesta por algún lado. Claro, pero te das cuenta de que no se trata tanto de una cuestión de capacidad como de una cuestión de valor. Esto significa que, como dice el curso, no me pidas que te libere del miedo, pues el miedo es tu responsabilidad. Y aquí estás intentando utilizar el espíritu para que haga un trabajo que te corresponde hacer a ti. Si el miedo es tu responsabilidad, es también a lo que le concedes valor. Si le concedes valor al miedo en ese momento, ¿qué sentido tendría acudir al espíritu? Es una contradicción, es como ir en quinta o sexta marcha por la autopista y querer dar en ese mismo instante marcha atrás. O vas hacia adelante o vas hacia atrás, pero no puedes hacer dos cosas opuestas. Estás dándole valor al miedo, porque debe darte algún valor como identidad, y a la vez estás pidiendo ayuda para que se te libere de una cosa que tú misma estás queriendo sentir en ese momento. ¿Cómo vas a conectar con el espíritu si no lo deseas? Uh-huh. Entonces, por eso digo que no es una cuestión de capacidad, sino de congruencia. No puedes servir a dos amos. Uh-huh. Exacto. Y ahí en ese momento, ¿cómo sería, cuál sería el camino a seguir? Porque de ahí parte Sí. el poder ir cambiando las 3 primeras preguntas, ¿no es cierto? Bien, pero es que a lo mejor tú todavía no quieres hacer otra cosa. Lo primero, como siempre decimos, es reconocer dónde estás y que en ese momento quieres estar ahí. Por el valor que tiene para ti, lo hayas identificado o no. Cuando preguntas ¿qué hacer? Depende. ¿Hacia dónde quieres ir? Y esta pregunta es muy importante. ¿Hacia dónde quieres ir?
se reconoce por tu motivación. ¿Quiero seguir teniendo miedo? ¿O porque me da algún tipo de valor? ¿O quiero realmente liberarme de esto? Si no hay conexión con el espíritu, lo que te estás diciendo a ti misma es que aún valoras el miedo y la situación a la que da lugar. Bueno, hace falta honestidad para reconocer eso. Ahora quiero estar aquí. Esto me da algún tipo de valor y tal vez pueda identificarlo, pueda estar dispuesto a identificar por qué me da tanto valor el miedo. Pero no tiene sentido, sin haber identificado todavía el valor que te da esa situación, plantearte una solución que quizá no desees en ese instante. Ya. Eso al menos te da un sentimiento de integridad y cierta congruencia. Estoy sintiendo esto porque esto es lo que quiero sentir. No voy a hacer como que no. ¿Por qué? Porque además eso te daría una sensación de impotencia. Fíjate, la pobre víctima que está sufriendo y que además no recibe ayuda a pesar de estar pidiéndola desesperadamente. No, a ver, para empezar no quieres ayuda y no eres víctima porque estás viviendo una situación que tú misma has elegido. Eso, aunque no es lo mejor estar en esas circunstancias, al menos le da un sentido a lo que estás viviendo. Quiero estar aquí y no tengo ayuda porque no la estoy pidiendo en realidad. Porque si la ayuda llegara, ¿qué haría yo con esto que quiero conservar? Sentiría que se me está imponiendo, entonces es imposible que la ayuda llegue. No la quiero realmente. ¿Ves? Pero eso te muestra dónde estás y a partir de ahí puedes dar pasos, no creyendo estar en otro lugar en ese momento, en un lugar imaginario. Ok. Muy bien, Jimena. Gracias. Andrés, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a esto que le acabas de decir a Jimena? Sí. Cuando estás en una situación en la que te das cuenta que no estás en el conflicto o en la situación, sea de miedo o lo que sea, obviamente que reconozco que es mi responsabilidad y que valoro eso por algún motivo. Y quiero poder seguir poder mirar dentro, ¿no? Como veníamos hablando. A pesar de que tenga miedo, de que haya resistencias, se puede pedir también ahí la ayuda del espíritu para que me acompañe en el proceso para mirar, ¿no? Sí. O Sí, sea, claro. yo sé que no puedo entregarle algo que no he mirado, algo que todavía valoro, pero para hacer el proceso sí que se puede pedir que me acompañe a mirar, porque justamente es la parte en donde más resistencia hay. Yo he estado viviendo en estos días, pues me he dado cuenta porque he estado observando de, bueno, que me daba cuenta de mis emociones y pude observar y darme cuenta de que había una resistencia a mirar. Y, o sea, sí que estaba siendo consciente de mi responsabilidad y que no tenía nada para entregar. Y sí que pude ver eso, de que me estaba dando miedo mirar. Y dije, bueno, vale, ahora me da miedo, pero yo quiero mirar. Si pasa un día que sigo así o dos, ya voy a mirar. Y en ese proceso sí pedir la ayuda, ¿no? Para que nos acompañe. La utilidad de pedir ayuda no es tanto con respecto al Espíritu Santo, porque si no sería como decir que hasta que tú no se lo dices, el Espíritu Santo no se da cuenta de lo que necesitas, sino como la utilidad es la de tomar conciencia de tu necesidad de ayuda. Cuando tú eres consciente de que necesitas ayuda, entonces estás más dispuesto a recibirla. Y eso significa que no pones tanta resistencia y no tienes miedo de la respuesta del Espíritu. No hace falta que tú le pidas ayuda al Espíritu para que te la dé, porque el Espíritu Santo forma parte de tu mente. Pero y no sí hace reconocer falta que la necesito.
Eso es, que estás Ajá. necesitado de ayuda para estar receptivo Vale. a recibirla. Es como cuando el curso dice que necesitas Ajá. estar agradecido a Dios, no porque Dios necesite tu agradecimiento, sino porque tú necesitas el agradecimiento en relación a Dios. Ay, me ha llegado muchísimo. Ahora sí que he entendido cómo hacerlo el proceso. Me ha llegado muchísimo, sí. Muchas gracias. Muy bien, a ti. Macarena, por favor. Hola. Hola. Perdón. Perdón, si es que habías pedido como quién quería participar y yo pensé que iba a ser entre varias. Bueno, pues nada. Bueno, ¿tienes algo que añadir a lo que dijo Jimena sobre el tema de las preguntas? Sobre el tema de las preguntas, quizá que las 3 primeras decíamos más rápidamente que sí, Ujú. pero podíamos irnos, volver, o sea, decirlo, desdecirnos. Eso es, Y la podíamos cuarta modificar los pregunta, efectos, ¿no? modificarlos, sí. Y en la cuarta era ya permanente, era ya Claro. donde se podía dar el último paso, el último movimiento, ¿no? De decir, estoy realmente dispuesta o dispuesto, ¿no? Eso es, hay fluctuaciones cambio en interno. cuanto a las 3 primeras, pero en la última hay un deseo de permanencia, puesto que estoy Sí. llamando a aquello que es permanente, que al negarlo da lugar a esta impermanencia, que es la percepción. Sí, bueno, pues eso era. Ujú. Muy bien, Macarena. ¿Y Marina? Sí, buenas noches. Hola. Quería preguntar en relación a lo que ha comentado ahora mismo Alejandra sobre lo de pedir ayuda, porque yo lo he pensado por mi cuenta y yo me he respondido sola, pero no, ahora al preguntarlo ella, pues bueno, me ha vuelto a la mente y porque yo siempre estoy pidiendo ayuda constantemente y yo misma digamos que me recriminaba porque me decía, Marina, si confiaras más no pedirías tanta ayuda y si creyeras realmente en tu voluntad alineada con la del espíritu, no tendrías que molestar al espíritu tanto, sino que se daría una cosa, sería mucho más espontáneo, sencillamente sucederían las cosas sin estar, porque yo tengo que tener aburrido al Espíritu Santo, verdaderamente. Y lo que me planteo es si progresivamente deja de pedirse ayuda, porque uno ya confía más y entonces ya no pide ayuda, sino que da por sentado que la va a recibir, ¿o no? Mira, el curso responde a esa pregunta. Déjame buscar para ver literalmente lo que dice. Date cuenta de que pedir ayuda en realidad es una forma de reconexión y que la práctica de esa petición de ayuda hace que la mente se vaya alineando cada vez más, lo cual produce un cambio en la mente que pide ayuda. A ver. Un momento. Dice en el manual para el maestro, por si lo queréis buscar, dice, desde el párrafo 2, vamos a ver, en la página 77 de mi edición, en el punto 29, que se llama En cuanto a lo demás. Dice en el párrafo 2, en la frase 6, el programa de estudios es sumamente individualizado y todos sus aspectos están bajo el cuidado y la dirección especial del Espíritu Santo. Pregunta y Él te contestará. Esa es su responsabilidad y solo Él está capacitado para asumirla. Responder es su función. Dirigirle a Él tus preguntas es la suya. ¿Querrías ser responsable de decisiones sobre cuyos antecedentes entiendes tan poco?
Alégrate de tener un maestro que no puede equivocarse, está haciendo referencia al Espíritu Santo. Sus respuestas son siempre acertadas. ¿Podrías tú decir lo mismo de las tuyas? Hay otra ventaja, y muy importante, por cierto, en poner en manos del Espíritu Santo todas las decisiones cada vez más. Aunque su importancia es obvia, tal vez no hayas pensado en este aspecto. Seguir las directrices del Espíritu Santo es permitirte a ti mismo quedar absuelto de toda culpa. Es la esencia de la expiación, el núcleo central del programa de estudios. La imaginaria usurpación de funciones que no te corresponden es la causa del miedo. Esto significa decidir por tu cuenta. El mundo que ves refleja la ilusión de que has usurpado una función que no te corresponde, haciendo que el miedo sea algo inevitable. Devolver dicha función a quien le corresponde es, por lo tanto, la manera de escapar del miedo. Y esto es lo que hace posible que el recuerdo del amor retorne a ti. No pienses entonces que necesitas seguir la dirección del Espíritu Santo solo por razón de tus propias insuficiencias. Necesitas seguirlas porque es la manera de escaparte del infierno. He aquí de nuevo la paradoja a la que frecuentemente se hace referencia en el curso. Decir no puedo hacer nada por mi cuenta es ganar todo poder. Esto, sin embargo, no es más que una aparente paradoja. Tal como Dios te creó, dispones de todo poder. La imagen que has forjado de ti mismo no tiene ninguno. El Espíritu Santo conoce la verdad acerca de ti. La imagen que tú has forjado, no. Sin embargo, a pesar de su obvia y absoluta ignorancia, dicha imagen asume que lo sabe todo porque tú le has infundido esa creencia. Eso es lo que enseñas y lo que enseña el mundo que se fabricó para perpetuar su existencia. Mas el maestro que conoce la verdad no se ha olvidado de la verdad. Sus decisiones benefician a todos por igual al estar totalmente desprovistas de ataque y son, por lo tanto, incapaces de generar culpa. Aquel que asume un poder que no posee se está engañando a sí mismo. Sin embargo, aceptar el poder que Dios le ha dado no es sino reconocer a su Creador y aceptar sus dones. Y sus dones no tienen límite. Pedirle al Espíritu Santo que decida por ti es simplemente aceptar tu verdadera herencia. ¿Quiere esto decir que no puedes decir nada sin consultárselo a Él? Por supuesto que no. Eso no sería en modo alguno práctico, y el enfoque de este curso es primordialmente práctico. Si has formado el hábito de pedir ayuda en toda circunstancia o situación, puedes estar seguro de que te dará sabiduría cuando la necesites. Prepárate para ello cada mañana y recuerda a Dios cuantas veces puedas a lo largo del día. Pídele ayuda al Espíritu Santo siempre que te sea posible y por la noche dale las gracias por sus consejos. Tu confianza estará ciertamente bien fundada. Nunca olvides que el Espíritu Santo no depende de tus palabras. Él comprende las peticiones de tu corazón, que es lo que decíamos antes, y las colma. ¿Quiere esto decir que mientras te siga atrayendo el ataque, Él te responderá con maldad? Por supuesto que no. Dios le ha dado el poder de traducir las oraciones de tu corazón a su lenguaje. El Espíritu Santo comprende que un ataque es una petición de ayuda y consecuentemente responde ofreciendo ayuda. Dios sería cruel si permitiese que tus palabras reemplazasen a las suyas. Un padre amoroso no deja que su hijo se lastime ni que se destruya a sí mismo. El hijo podrá pedir lo que le haría daño, pero aún así su padre lo protege. ¿Y no ama tu padre a su hijo muchísimo más que eso? ¿Ves a lo que se refiere, no? Y a lo que respondí antes, tu práctica es precisamente lo que te va dando, lo que va haciendo que tu mente se vaya alineando cada vez más con el Espíritu. Vale. Te refieres a mi práctica de observación de las emociones, de los pensamientos y tal, pero
La práctica de pedir ayuda, de pedir ayuda hace que tu mente se vaya alineando porque vas aprendiendo del espíritu. Vale. Así que el curso te está invitando a pedirle ayuda al espíritu. Pero como la mente va aprendiendo de las respuestas del espíritu, llega un momento en el que ya sabes cuál es la dirección correcta sin necesidad de hacer esta comunicación o esta conexión, porque no vas a preguntar lo que ya sabes y lo has aprendido precisamente por preguntar al principio, cuando todavía no está integrada esta enseñanza. Muy bien, pues ya me tranquiliza eso, porque es que como estoy constantemente con ello, pues, en fin, me alegro. Muchas gracias, Andrés. Muy bien, gracias a ti. Bien, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar, alguna aclaración que necesitéis sobre esto que hemos estado viendo el día de hoy. Muy bien, Andrés, pues a ver, sí. Sí, un segundo. Si no lo encuentro al momento, lo dejamos pasar y ya está. Pero recuerdo que con mis escrúpulos de la semana pasada, lo voy a dejar porque es que... ¿Qué es lo que vas a dejar, Marina? Pues que una pregunta que la semana pasada me dio escrúpulos preguntar y dije, la próximo día lo pregunto. Y ahora tú al decir, queda algo por hacer, pero como no la encuentro porque... Sí, el rumbo. Si nos da tiempo, si no, pues nada. Bueno, tampoco es tan importante. ¿Lo dejamos? ¿O pregunto? A ver, haz la pregunta. Mira, es en el subcapítulo 3, Fe, Creencia y Visión, el párrafo 4, la frase 3 que dice, ese es su rumbo, el único que él jamás ve. Y no sé a qué se refiere el rumbo ni quién es él. Recuérdame dónde estamos, subcapítulo 3. Subcapítulo 3, párrafo 4. Sí. Frase 3. Sí. Dice, a través de ellos, de la fe, la creencia y la visión, que son los medios por los que se alcanza el objetivo de la santidad, a través de ellos, el Espíritu Santo te conduce al mundo real, alejándote de todas las ilusiones en las que habías depositado tu fe. Ese es su rumbo, el mundo real. El único que él jamás ve, es decir, cuando utiliza jamás quizá te pueda confundir. El único que ve, el único rumbo que ve el Espíritu Santo es el mundo real y utiliza la fe, la creencia y la visión como medios para llegar hasta ahí. Sí, el jamás era lo que me generaba contradicción. Ya está, eso era. Gracias. Muy bien. A ti. Bien, pues el próximo día vamos a empezar con el estudio del capítulo 22. Y estudiaremos capítulo 22, la salvación y la relación santa. Estudiaremos la introducción, el mensaje, el 1, el mensaje de la relación santa y la impecabilidad, el 2, la impecabilidad de tu hermano. Introducción 1 y 2 repasaremos el próximo día. Recordad que antes lo habréis estudiado vosotros por vuestra cuenta y aquí profundizaremos y aclararemos dudas que se puedan presentar durante el estudio. Es importante traerlo ya estudiado para que no le pille a la mente por sorpresa y pueda haber profundizado un poco y desarrollado o integrado algunas de las enseñanzas, ¿vale? Muy bien, pues nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos, un abrazo. Chao.